Dios no hizo el mundo, lo hicieron los albañiles. Zona de trabajo, un recorrido por el territorio de los trabajadores en Radio La Compañía. Seguimos en Zona de Trabajo, son las 18:23 de la tarde de este jueves 2 de mayo del año 2024. ¿Cómo fue que dije? No fue la etapa Milei. ¿Cómo fue? La estación Milei. La estación Milei. Sí. Para ver si dura poco, ¿no? Desde la semana pasada, Carlos, que estamos hablando alrededor de la ley de bases y las modificaciones de la legislación sobre el trabajo que esta supone, ¿no? Y bueno, la semana pasada habíamos querido conversar con Cintia Bención, que es la presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de Argentina. Tuvimos un problemita, no pudimos hacerlo, así que ahora Cintia también tuvo la buena predisposición de aceptar que nos volvamos a comunicar con ella, así que vamos a conversar un ratito. Cintia, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cintia? Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, en principio, volver a, más allá de que en estos días se supo bastante, sería interesante para quienes nos están escuchando que vos puedas contar un poco en términos de la legislación laboral qué es lo que esta ley base se está atacando. Bueno, en realidad el capítulo que se refiere al mundo del trabajo, incluido a último momento en este proyecto de ley bases, es un recorte de algo que ya venía más desarrollado en el DNU 70, que luego aparece también en los proyectos de la UCR, que vimos en parte también durante la etapa final del gobierno de Mauricio Macri. En realidad todo apunta a lo mismo. Se presenta básicamente como la modernización laboral, la promoción del empleo no registrado, y en realidad de lo que se trata es de abaratar el despido y de legitimar muchas formas que ya existen de fraude laboral, o sea, de seguir contratando a la gente sin registración, comúnmente llamado trabajo en negro. Cuando uno lee los contenidos, entendiendo, porque bueno, somos especialistas en la materia, de qué se trata cada cosa, no hay ninguna relación entre lo que se está proponiendo y la generación de empleo o el combate contra el empleo no registrado. Y pongo un ejemplo, este proyecto propone quitar las multas por el trabajo no registrado, o sea que para un empleador no hay una consecuencia económica distinta si decide registrar que si decide no registrar. Entonces, ¿por qué deberíamos pensar que el empleador va a tomar el camino más caro, pudiendo optar por el otro? Claro. Y como hay una cantidad importante de ejemplos, ¿no? Aparece la posibilidad de, por ejemplo, despedir por una causa que en nuestro derecho está prohibida, que es la discriminación. O sea, en nuestro sistema el despido es libre, solo que si no hay causa, el empleador tiene que pagar una indemnización. Pero si el despido es discriminatorio, o sea, si se despide a un trabajador por su pertenencia racial, religiosa, orientación de género, condición social o lo que fuera, entonces para nuestro derecho ese despido es nulo, no produce ninguna consecuencia. La persona tiene derecho a ser reinstalada en el puesto de trabajo, a recuperar su lugar de trabajo. Bueno, este proyecto dice lo contrario, dice el despido es válido, solo que cuesta un 50% más. Se está legitimando a partir del pago de una pequeña suma adicional la violación de un derecho humano fundamental, que es a no ser discriminado. Es como que se soluciona con dinero discriminar, digamos. Exactamente. Y además es un delito. Del mismo modo que es un delito la evasión previsional, o sea, hacer trabajar a alguien sin RT, sin protección de salario mínimo, sin recibo de sueldo, sin posibilidad de proyectar
su vida o la de su familia porque no sabe si reclama algo, en qué momento lo van a despedir, negándole la pertenencia, por ejemplo, a ser parte de la vida sindical, del sindicato que le corresponde. Digamos, hay una cantidad de daños que se vienen perpetrando hace muchos años y que de alguna manera con este proyecto de ley se van a profundizar. Sí, Cintia, te estaba escuchando atentamente todo lo que planteabas y verdaderamente uno ve que es una catarata de medidas en contra de los intereses y los derechos del pueblo trabajador argentino, ¿no? Y una cosa que te quería consultar es que más allá de lo que se sancione en el Congreso, una ley de estas características, en función de lo que es tu experiencia, lo que vos sabés, ¿es constitucional esto? Mira, la Constitución dice en el artículo 14 bis que el trabajo gozará de la protección de las leyes que asegurarán al trabajador y enumera una cantidad de derechos fundamentales. No le pone un contenido exacto, una medida exacta a cada uno de esos derechos. Pero esto se combina con un principio general, que por ahí es un concepto un poco técnico, pero que está en los tratados internacionales de derechos humanos que Argentina ratificó, o sea que son tan ley como esta ley o como la Constitución Nacional, es más, son superiores, tienen más fuerza, claro, que es el principio de progresividad, que significa que en materia laboral solo se puede legislar ampliando derechos, nunca recortando. Entonces, ante tu pregunta, bueno, esto es constitucional y si vamos recortando la protección contra el despido arbitrario, claramente nos alejamos cada vez más de este mandato constitucional. Si decimos que, por ejemplo, el trabajo tiene que estar registrado y permitimos una figura, como viene en este proyecto, del trabajador autónomo con colaboradores, que es una forma absolutamente fraudulenta, que no protege en lo más mínimo, y que seguramente muchas empresas van a utilizar para despedir libremente a sectores de la producción y proponerles que se agrupen de a 5 y entonces hacer contratos, como se llama, de locación de servicios o de locación de obra, sin ningún tipo de protección laboral. Bueno, claramente todo esto va en contra de la obligación que tiene el Estado por la Constitución Nacional y por los tratados. Entonces, sin duda que todas estas reformas son inconstitucionales, y los diputados lo saben, yo no creo que lo desconozcan, solo que, bueno, hay una decisión de ir en un sentido y obviamente se está avanzando hacia ahí sin medir las consecuencias y el terrible impacto negativo que va a tener en la vida de los trabajadores. Claro, sí, realmente es preocupante la situación en ese sentido. Lo que también pensaba, Cintia, mientras te escuchaba, es, porque vos bien decías hace un tiempo largo que hay intereses que están pidiendo de alguna manera, explícita o no tan explícita, que esto suceda, ¿no? ¿Qué es lo que fue determinando que esto suceda ahora? ¿Simplemente la perspectiva del presidente Milei o hay otras cosas que se fueron dando en el último tiempo como para que esto finalmente se trate en el Congreso? Bueno, yo no soy analista política, soy apenas una abogada laboralista. Creo que, bueno, obviamente el cambio de gobierno habilita la posibilidad de discutir todas las cuestiones, porque de hecho empezamos con una ley ómnibus que tenía como 600 artículos y que atraviesa todas las cuestiones económicas, fiscales e impositivas, de todo tipo, y bueno, que producto de la negociación y de los diálogos entre los diferentes sectores políticos, bueno, llega a una especie de engendro este texto que supuestamente estaría consensuado con, bueno, el arco mayoritario. Los tiempos políticos son difíciles de evaluar. Esto no nos pasa solo a nosotros, sino que es algo que se viene dando en la región y en muchos países del mundo, incluso países centrales, esta especie de cambio de perspectiva de que hay que liberar las fuerzas de producción, de que el libre mercado es el gurú que va a resolver los problemas
globales, y la verdad es que es muy difícil decir, bueno, ¿cómo llegamos a esto? Evidentemente se combinan una cantidad de factores, también un descrédito en la política, creo yo, en buena parte de la población, que ya no solo descree en general, sino que dice, bueno, que hagan lo que tengan que hacer, pero que baje la inflación y no nos importa a costa de qué o cómo. Yo creo que todavía no llegamos a comprender lo que está ocurriendo en términos de entrega de recursos naturales, ¿no? Una cantidad de cuestiones que, bueno, nos van a complicar mucho la vida a nosotros y a nuestras generaciones futuras también. Y en ese sentido, Cintia, también un poco basándonos en la experiencia que tienen ustedes como organización, como vos muy bien lo decías, en donde siempre generalmente el carácter de la legislación tenía que ser, digamos, más progresivo, a ampliar derechos y no recortar. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la perspectiva que vos augurás a partir de que pueda llegar a existir una legislación que endurezca tanto, digamos, sea la situación de los trabajadores y los perjudique tanto? ¿Esto puede amenazar la paz social en la Argentina? Bueno, el concepto de paz social es bastante abstracto, porque por ahí no todos entendemos lo mismo, porque se entiende por paz social. En general tiene que ver con administrar el conflicto capital-trabajo, ¿no? Digamos que los que tienen que producir puedan producir, que los que viven de su salario puedan efectivamente vivir de su salario, digamos que el mercado funcione y que el Estado cumpla la función que tiene que cumplir, que es atender a todas aquellas cuestiones que no tienen por qué tomar las empresas privadas, que tiene que ver con brindar servicios a la población. Claro. Es difícil. Vuelvo a decir, nosotros ya vivimos ciclos muy parecidos a en los 90, cuando aparecieron esto de la flexibilización laboral, que era la gran novedad que venía de Europa. Se implementaron mediante leyes los que finalmente se terminaron llamando contratos basura, ¿no? Contratos con rebaja de contribuciones patronales, con condiciones de protección bastante pobres, sin indemnización por despido, los contratos de aprendizaje, el primer empleo, el contrato a tiempo parcial, digamos, todas las cosas que se hicieron justamente como ahora, ¿no? Para promover algo que aparece como moderno y que invita justamente a, supuestamente, incorporar masivamente a personas excluidas al mercado de trabajo, pero sin ninguna efectividad, porque lo único que se produce es una altísima rotación por muy poco tiempo. Y lo cierto es que todo eso finalmente tuvo que ser derogado porque no cumplió la función para la cual había sido establecido. Sí. Hubo una ley que dijo, bueno, todo eso se va, no sirvió para nada, volvamos a apuntar a lo que es el trabajo con protección. Probablemente, difícil saberlo, en esta oportunidad pase algo parecido. Primero que esto no es ley, hay que ver qué pasa en el Senado, pero si aún se aprobara en el Senado y se convirtiera en ley, bueno, en algún momento nos vamos a dar cuenta que esto que se vendió, que se pretende vender como generación de empleo o promoción del empleo registrado, si produce consecuencias cero o al revés, si produce consecuencias negativas, bueno, va a haber que volver a discutir. Digamos, hay elecciones de medio término, habrá en 4 años una nueva elección presidencial. Digamos, son ciclos por los que ya hemos atravesado. Claro. Me quedé pensando también en esta situación que vos planteabas con respecto a los años 90, ¿no? Porque a partir de ese momento, me parece a mí, corregime si no es así, Cintia, se empezó a generar esta idea que hoy termina repitiéndose en los medios de comunicación como si hubiera una industria del juicio laboral, ¿no? Eso llegado el caso de que esta ley finalmente se lleve adelante, ¿hay herramientas legales como para dar vuelta a esta situación? Bueno, las herramientas legales son las que se plantean, las que aparecieron, por ejemplo, contra el DNU 70 hasta acá, donde muchos gremios, muchas personas individuales y muchas asociaciones civiles
pidieron a la justicia que declare que el DNU era inválido. Entonces esas acciones de amparo en muchos casos prosperaron y muchas de ellas están ahora en poder de la Corte Suprema para que diga si esos contenidos son válidos o no. La cuestión de la industria del juicio, lamentablemente, y te agradezco por preguntarlo, es otra falacia que se instaló muy fuertemente y que muchos medios repiten. A veces les decimos, bueno, cítenme un caso concreto donde alguien haya tenido que pagar un juicio injusto. Y la verdad que nadie lo puede decir. Para que haya un juicio, que nunca es un escenario deseado para la persona trabajadora, tiene que haber habido antes un incumplimiento patronal. Ningún juicio se gana si el empleador hizo todo lo que tenía que hacer conforme a la ley. Claro. Entonces esto de hablar de industria del juicio, como si los trabajadores buscaran no trabajar sino enriquecerse con los juicios y asociarse con abogados en organizaciones mafiosas, como alguna vez también se dijo. Bueno, en realidad nada más alejado de lo que en realidad desea una persona que vive de su sueldo, que es conservar su puesto de trabajo con derechos, con un salario que le alcance para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Digamos, nadie está celebrando que salgan estas leyes, porque entonces podríamos imaginar si existiera la industria del juicio, que ahora los abogados laboralistas y los trabajadores estamos festejando, porque al salir todo esto que es tan regresivo, ya estamos planificando todas nuestras próximas acciones judiciales. Y la verdad que lo estamos sufriendo. Y es más, estamos pensando, vuelvo al principio, ¿cómo puede ser que diputados que se dicen progresistas y que en otro momento han defendido ideas progresistas, hoy puedan firmar esto? Entonces, la verdad que es casi una tragedia social, la preocupación es muchísima. En eso que estaba señalando Cintia al final acá, es notorio porque uno lo ha podido observar en los debates, ¿no? En determinadas figuras del Congreso que sostienen un discurso y después votan otras cosas, que son completamente contradictorias con los mismos discursos que expresaron apenas minutos antes de ir a votar, ¿no? Sí, pero además hay una cosa muy notable. Una ley laboral se discute en el Congreso, en comisiones, y la comisión que sí o sí tiene que estar conformada para ese debate es la comisión laboral. Bueno, esta ley bases en su capítulo laboral no fue discutida por una comisión laboral. Y además, cuando uno escucha las exposiciones en diputados, muy pocos diputados que apoyan el proyecto se metieron con su contenido. Dicen generalidades como esto le va a mejorar la vida a la gente. Yo escuché un diputado libertario que lo entrevistaban a la salida varios periodistas, claro, y decía, sí, ¿por qué? Le preguntaban, ¿por qué es tan bueno este proyecto? Y porque va a permitir que los trabajadores generen empleo. Claro. O sea, yo creo que mi hijo, que tiene 22 años, hubiera contestado de manera más asertiva, más inteligente, más fundada. Digo, la verdad que es lamentable. Sí, sí. Cintia, en ese sentido, independientemente de que, digamos, podemos pensar que por ahí efectivamente el Senado de la Nación debate conscientemente esta situación en los próximos días, modifica o directamente deroga esta ley y esto no está vigente, digamos, esta ley bases con las modificaciones sobre las cuestiones del mundo laboral no se efectiviza. ¿Cuál es el escenario que vos ves de acá en adelante en estos, bueno, digamos, de acá en adelante en estos años, en estos meses? Bueno, desde el 10 de diciembre se vio una intención muy clara respecto de qué se pretendía hacer, qué clase de país se estaba pensando y qué había que modificar, y que la decisión para modificar esas cosas estaba tomada. Es más, el presidente lo ha dicho en varias oportunidades: si no me acompañan, gobernaré por decreto, y bueno, lo repite en muchas oportunidades. Digamos, lo que se ve hasta acá es una decisión muy férrea de avanzar en todo lo que signifique el desguace del Estado. Además, nadie les pregunta, eso es lo
Eso es lo que además enoja mucho. Hay miles de desempleados producto de la eliminación de una cantidad enorme de organismos del Estado, la reducción de personal de empleados públicos. Bueno, ¿hay alguna política para que las empresas privadas absorban a ese ejército de trabajadores hoy desempleados? Claro. Digamos, si les preocupa el desempleo y el plan para mejorar la vida de todos, o sea, reducir el Estado y lograr el déficit fiscal cero y todo lo que esto se pregona desde un laboratorio de doctrinas económicas de dudoso buen pronóstico, bueno, debería haber alguna política para reubicar a toda esa gente. O sea, hay gente que queda en estado de disponibilidad, teniendo más de 10 años de antigüedad, sin ningún tipo de protección. Entonces, bueno, la verdad que esperamos que se reflexione o que haya una oposición desde todos los sectores que deban oponerse suficiente como para que se reconsideren todas estas políticas. Sí, y con respecto a eso, Cintia, también un poco apelando a lo que es el conocimiento que ustedes tienen de la justicia, ¿cómo ven o cómo puede llegar a ser de alguna manera los futuros planteos que seguramente van a surgir, ¿no? Con respecto a esto que hablábamos hoy de lo de la inconstitucionalidad. Eso lo tiene que resolver, digamos, sea en última instancia siempre la Corte Suprema. Bueno, en materia, por ejemplo, en Capital Federal, la Justicia Nacional del Trabajo está organizada por diferentes instancias. El reclamo ingresa a un juez de primera instancia y una vez que termina el expediente, ese juez dicta una sentencia. Luego quien pierde apela y el expediente sube a la segunda instancia, Cámara de Apelaciones, y quien pierde puede o no recurrir ante la Corte Suprema de Justicia. Ese es el camino de cualquier proceso judicial. Ahora, llegado el caso concreto de que esto se convierta en ley, algún trabajador damnificado decida iniciar una acción judicial, obviamente el planteo será que no le pueden aplicar esta norma porque es inconstitucional y porque viola todo lo que decíamos hace un rato, todas aquellas leyes que son pisos que no se pueden traspasar. La ley vigente hoy es superior a los derechos que se reconocen en esta nueva ley, con lo cual la nueva no debería aplicarse. No es fácil, no es fácil, pero bueno, los jueces laborales no son jueces neutrales en términos de analizar la situación como si el trabajador que reclama y el empleador eventualmente incumplidor o que es reclamado tienen la misma capacidad de negociación. Lo cierto es que no la tienen. Claro. Para eso se creó el derecho al trabajo, justamente, para reconocer esa menor capacidad de negociación y menor poder que tiene la persona que vive de su salario respecto de el dador de empleo, del capital. Los jueces tienen esa función, que no es tratar a las partes de manera neutral, sino restablecer la justicia social. Eso también está en la Constitución Nacional. Claro. Digamos, no es una cuestión puramente ideológica. Sí. Otro de los embates, digamos, sea más duros que este gobierno dirige, ¿no? Hacia la justicia social. Bueno, el presidente ha dicho que es una aberración la justicia social. Así que, bueno, básicamente lo hemos mandado a leer la Constitución, pero bueno, parece que no alcanzó. No. Tal cual. Cintia, te agradecemos enormemente por la comunicación y por aclararnos algunas cosas a nosotros, a Carlos, a mí como trabajadores y a los... Y a la audiencia. Y a la audiencia que nos está escuchando también le sirve para entender un poquito de qué se trata en lo concreto, ¿no? Lo que está planteando la ley bases, así que muchas gracias por la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y por el espacio, por las preguntas que aclaran o que sirven para debatir y además también para hacer pensar sobre lo que está pasando. Así que muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Cintia. Igualmente. Chau. Chau. Estábamos escuchando a Cintia Bención, ella es la presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de la Argentina. Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos para el cierre del programa.